C y S, ¿qué son? También vitamina K dependientes, o sea, no solo el 2, 7, 9, 10, sino también la C y la S eran vitamina K dependientes. Entonces el primero en inhibirse es el 7, con lo cual bloqueo a la vía extrínseca, pero también voy a bloquear a esto con la warfarina. Por lo tanto voy a bloquear ¿qué cosa? La anticoagulación. ¿Y quién se está quedando libre? La intrínseca. ¿Y qué va a hacer la vía intrínseca? Va a formar su trombo de fibrina, porque está libre. Y al formar este trombo va a generar necrosis. Por eso es que la warfarina puede producir necrosis cutánea, porque al inhibir deja libre, inicialmente al inicio, deja libre a la vía intrínseca y eso promueve la formación de trombos. ¿Ya? Esa es la explicación en la parte fisiológica, por qué la warfarina forma trombos. Muy bien. Acuérdense de este zip porque hay varias interacciones también. Entonces, las interacciones parecen tediosas, pero hay que recordarlo, ¿no? Entonces, siempre debe estar el concepto de interacción de la warfarina con este citocromo, ¿no? Muy bien. Y no se olviden que la warfarina entonces se controla con el TP, con el INR, ¿no es cierto? Con el tiempo de protrombina. ¿Cuál es el problema de la warfarina que se da por vía oral? Que como es inespecífica, mucho riesgo de hemorragia, porque bloquea al 2, al 7, al 9, al 10. Entonces ahora disponemos de anticoagulantes por vía oral, no vitamina K dependientes, porque son específicos. Por ejemplo, inhibidores directos del factor 10, o sea, del factor de Stuart, por vía oral, pero es un inhibidor directo, específico. Está el rivaroxaban, el apixaban, el doxaban. O el inhibidor específico directo del factor 2, el dabigatran. Entonces, estos de acá nacen con mejor seguridad, porque la warfarina tiene alto riesgo de hemorragia. Entonces, la ventaja de estos anticoagulantes por vía oral es que son específicos, o del 10 o del 2, ¿no? Entonces, deben tener en consideración estos factores o estos anticoagulantes por vía oral cuando el paciente tiene alto riesgo de sangrado. Y ahí está el perfil, ¿no? Entonces el dabigatran, recuérdense, es el que inhibe a la trombina. Los demás inhiben al factor 10, ¿no? Los más utilizados son estos dos de acá, dabigatran, rivaroxaban. Prodroga, dabigatran, ya saben que es una prodroga, la ruta de administración. El rivaroxaban tiene mejor biodisponibilidad, tiempo de vida media, la eliminación renal. Miren, el dabigatran tiene principalmente eliminación renal. Por lo tanto, para dar dabigatran, ¿cómo debe estar la función renal? Adecuada, normal, para que lo elimine. Porque un paciente con falla renal, cuya tasa de filtración esté disminuida, va a aumentar la vida media de dabigatran. Por lo tanto, hay reacción adversa, ¿no? Entonces, ¿quién tiene eliminación renal? Principalmente el dabigatran. Interacción, miren nuevamente con este CYP 3A4, el rivaroxaban, tienen mayor interacción farmacológica. La absorción con los antiácidos, ¿ya? Con los bloqueadores de la bomba de protones, ¿no? Etcétera. No hay efecto con el rivaroxaban, en cambio 12 a 30% con el dabigatran, ¿no? Muy bien. Y efectos gastrointestinales, la dispepsia se ve mejor o se ve más frecuentemente en el caso del dabigatran. Entonces, básicamente estos recién son nuevos, así que no hay muchos estudios que nos digan en quiénes están indicados específicamente. Entonces el concepto que deben manejar es que son una alternativa a la warfarina con mayor seguridad. Estos no necesitan monitorizarse con el tiempo de protrombina. En cambio, la warfarina, al paciente hay que estarle
¿no es cierto?, sacándole a cada rato tiempo de protrombina para ver cómo está su anticoagulación. Entonces hay que estar hincándole al paciente. Acá no, estos no necesitan monitorizar con tiempo de protrombina, excepto cuando el paciente pues tenga alto riesgo de hemorragia o está presentando hemorragia, ¿no? Si por ahí me preguntaran, ¿es necesario monitorizarlas? No, excepto en condiciones de alto riesgo de sangrado, ¿no? Muy bien. Y esos son los anticoagulantes. Estamos por vía parenteral, heparina, fondaparinux, por vía oral, lo que viene a ser la warfarina o los nuevos inhibidores directos. Los fibrinolíticos son unos fármacos que se utilizan en caso de cardiopatía isquémica severa, en el cuadro agudo, ¿ya? Entonces, en el cuadro agudo de cardiopatía isquémica, o sea, cuando me da un infarto agudo de miocardio, donde en el electrocardiograma encontramos algo. Encontramos el segmento ST, recuerden el segmento ST del EKG está elevado. ¿Cuál es la indicación para dar fibrinolíticos? Un síndrome isquémico coronario agudo con segmento ST elevado, ¿no? Esa es la indicación para dar fibrinolíticos. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando el ST en el electrocardiograma se eleva, es un cuadro severo de infarto. Entonces hay que dar este fármaco, cuyo nombre indica la función. Fibrinolíticos, lisis, ¿qué rompe? La fibrina, o sea, rompe los trombos. Entonces, ¿qué hago? Un paciente tiene una trombosis venosa profunda, o sea, tiene un trombo en la vena femoral. ¿Cómo evitas que ese trombo se expanda más o se formen nuevos trombos? ¿Qué fármaco le das? Ya tiene un trombo en la vena femoral. ¿Cómo evitas que se formen más trombos? Heparina, muy bien. Porque la heparina es el anticoagulante de forma inmediata que lo que va a hacer es inhibir a la hemostasia secundaria, por lo tanto inhibe que se formen más trombos o que ese trombo crezca más. Pero ¿qué hago con el trombo ya formado? Los fibrinolíticos. ¿Se dan cuenta? Entonces con los anticoagulantes lo que hago es que no se formen más trombos o que ese trombo no crezca más. Pero ¿qué hago con el trombo ya formado? Hay que romperlo. Y se va a romper con los fibrinolíticos. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Por lo tanto, la lógica me dice, si la trombosis venosa profunda es leve, moderada, ¿qué le das? ¿Heparina o fibrinolíticos? Solo heparina. Pero si la trombosis venosa profunda es severa, ¿qué le das? ¿Heparina más? No, heparina más fibrinolíticos. ¿Se dan cuenta? Claro, la warfarina para dejarlo de mantenimiento, pero estamos hablando del tratamiento agudo, ¿no es cierto? Entonces, ¿se han dado cuenta la diferencia? En casos severos hay que dar fibrinolíticos para romper con el trombo. Entonces, ¿cómo confirmo que hay un trombo en las venas inferiores? Le hago una prueba que se llama ecografía Doppler de las venas. Entonces, si el ecografista me informa, es un trombo pequeño en la tibia, ¿qué le doy? Es un trombo pequeño en la vena tibial, heparina. Y nada más, de mantenimiento warfarina. ¿Estamos? Ya está. Pero si me informa el ecografista, son varios trombos en la femoral, en la vena poplitea, en la vena tibia, entonces es una trombosis extensa. ¿Qué le voy a dar? Heparina más fibrinolíticos. Esa es otra aplicación de los fibrinolíticos. Entonces los fibrinolíticos rompen los trombos. Les decía en el infarto que tenía ST elevado. ¿Qué pasa cuando en el electrocardiograma el ST se eleva? ¿Qué ha pasado en el infarto? Es que el vaso coronario se ha ocluido con un trombo grande y ha hecho una oclusión total del vaso coronario. Entonces yo tengo el vaso coronario, ¿no es cierto? Que es como un tubo.
Si el trombo es pequeño, va a ser una oclusión parcial. Todavía hay flujo, el trombo ha tapado un poco. Pero si el trombo es grande, va a ocluir toda el vaso coronario, por lo tanto no hay flujo. Entonces cuando el trombo es grande y hace una oclusión total de las arterias coronarias, ¿qué voy a encontrar en el EKG? El ST elevado. ¿Se dan cuenta? El ST elevado me está indicando en la fisiopatología del paciente que la arteria coronaria se ha obstruido totalmente. Por lo tanto, si se ha obstruido totalmente, ¿qué hay que hacer con ese trombo? Romperla. Fibrinolíticos. Hay que romper. ¿Cuándo entonces damos en cardiopatía isquémica? ¿Cuándo damos fibrinolíticos? Cuando el segmento ST está elevado. Porque ahí el trombo es grande, es extenso y ocluido. Otro ejemplo, tromboembolismo pulmonar. O sea, hay trombos en las arterias de los pulmones. Entonces, en el tromboembolismo pulmonar es un cuadro severo porque genera insuficiencia respiratoria, porque hay trombos en la circulación arterial del pulmón. Igual, hay un tromboembolismo pulmonar leve y hay un tromboembolismo pulmonar severo. Si el tromboembolismo pulmonar es leve, ¿qué le vas a dar al paciente como tratamiento? Si es leve el tromboembolismo pulmonar, heparina, para hacer anticoagulación inmediata. Pero si te dicen que ese tromboembolismo pulmonar está generando shock, está generando hipotensión, está generando cianosis en el paciente, está generando un cuadro severo de insuficiencia respiratoria, entonces, ¿qué le vas a dar? Aparte de heparina, fibrinolíticos. Entonces, esto se emplea en los casos severos de trombosis, ese es el concepto. Entonces, cuando vean la parte clínica y ustedes vean cómo se cataloga cuando una trombosis venosa profunda es leve o severa, o un tromboembolismo pulmonar leve severa, ya tienen el concepto de dónde utilizar estos fármacos. O anticoagulación más fibrinolíticos, ¿no? Ya está. ¿Y quiénes son estos fibrinolíticos? Miren, son activadores del plasminógeno tisular, pero como se ha formado por tecnología recombinante, entonces se llaman así, activadores del plasminógeno tisular recombinante. Y ahí está el Alteplas, el Tecnecteplas, etc. Y este de acá, que es un derivado biológico de una bacteria, ¿ya? Este es de la bacteria Streptomyces, llamada streptokinasa. Es un derivado de una bacteria. Entonces, ¿cuáles son los dos fibrinolíticos más utilizados? Los activadores del plasminógeno tisular recombinante, Alteplas, Tecnecteplas, y la streptokinasa. Son los dos más utilizados. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace? El Alteplas, fuente, tecnología del DNA recombinante, la duración de acción, miren, es a los minutos y es endógeno en el cuerpo, se da por infusión endovenosa. La streptokinasa también demora un poco más, duración del efecto 20-25, se da por infusión endovenosa, deriva de bacterias. Pero ¿cuál es el problema de la streptokinasa? Que como deriva de una bacteria, el cuerpo lo va a rechazar y va a formar anticuerpos. Entonces esa es la desventaja de la streptokinasa, que forma anticuerpos y genera resistencia a la streptokinasa. Por lo tanto, cuando me mencionen cuál es el mejor fibrinolítico, los activadores del plasminógeno tisular recombinante. Estos son mejores que el streptokinasa, ¿no? Muy bien. Y también estos de acá no solo se emplean en cuadros de infarto agudo de miocardio, también se emplean en accidente cerebrovascular isquémico. O sea, en accidente cerebrovascular isquémico también se emplean los fibrinolíticos, pero ahí sí solo estos de acá, los activadores del plasminógeno tisular recombinante. Y hay una ventana terapéutica. En el caso de infarto con ST elevado,
La ventana terapéutica para dar fibrinolíticos es hasta 12 horas de iniciados los síntomas. O sea, a mí me da un infarto con ST elevado. ¿Cuánto tiempo tengo para dar fibrinolíticos? 12 horas. Es la ventana. En cambio, en accidente cerebrovascular isquémico es 4 horas y media. ¿Estamos? De la ventana terapéutica es más corta en caso de accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Y esto es algo importante que deben recordar: las contraindicaciones absolutas, sobre todo las absolutas, porque son las que ya prohíben totalmente el uso de fibrinolíticos. Entonces, cualquiera de estas de acá contraindica el uso de fibrinolíticos. Por ejemplo, todo lo que está involucrado con la cabeza. Si al paciente le ha dado un ACV isquémico extenso o un ACV hemorrágico. ¿Cuál era el problema cuando el ACV isquémico es muy extenso? Que se convierten en hemorragia. Y si es hemorrágico ya no puedes dar pues ni anticoagulantes ni fibrinolíticos, porque vas a promover más hemorragia. Entonces, el ACV isquémico o la hemorragia intracraneal es contraindicación absoluta, ¿no? Aneurisma, lesión estructural de vasos, aneurisma cerebral también, neoplasia intracraneal, ¿no? El astrocitoma, las neoplasias de cerebro, enfermedad cerebrovascular isquémica extensa, cuando es más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. Cuando compromete el ACV isquémico más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, está contraindicado. En los últimos 3 meses, disección de aorta, ¿ya? Hemorragia activa o diátesis hemorrágica, o sea, una hemorragia activa, ¿no? Una úlcera en el estómago, en el duodeno sangrando, etcétera, excepto la menstruación de la mujer, ¿ah? Ahí está. Traumatismo cráneoencefálico o facial grave, un TEC. Traumatismo encefalocraneano, un TEC, pero severo, un TEC severo, no leve ni moderado, tiene que ser severo. Entonces ahí están las contraindicaciones. Entonces alguien rápidamente preguntará: doctor, entonces si le da un infarto con ST elevado y estoy en las 12 horas, le debo dar fibrinolíticos, pero si tiene estas comorbilidades, no le puedo dar fibrinolítico. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema? Con angioplastía. Cuando un paciente no es candidato a fibrinolíticos, lo que vamos a colocar es la famosa angioplastía con colocación de stem. ¿Estamos? Angioplastía con colocación de stem. Y eso lo van a ver en la parte de clínica, pero vayan integrando, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es básicamente con lo que vienen a ser los antitrombóticos, antiagregantes y anticoagulantes. Muy bien, ahora vamos a ver. ¿Me dicen la hora, por favor? ¿Qué hora es? 10:10, gracias. Ya. Miren, ahora vamos a ver entonces fármacos. La verdad que la semana pasada, al ver antihipertensivos, hemos visto bastante ya de estos temas. O sea, que básicamente lo que vamos a hacer acá es recordar lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, vamos a ver cardiopatía isquémica, vamos a ver insuficiencia cardíaca y vamos a ver arritmias, ¿no? Vamos a ver arritmias. La semana pasada hemos visto hipertensión, entonces vamos a ver esas otras patologías, ¿no? Entonces, en las arritmias vamos a estudiar los antiarrítmicos. Y para ello recordar rápido el sistema sinusal, que es el sistema de conducción eléctrica, ¿no? Ahí está el nodo sinusal, nuestro marcapaso, el nodo AB, las ramas del haz de His, ¿no? Derecha, izquierda. Y esto es importante, porque los antiarrítmicos tienen su acción en esto de acá que se llama potencial de acción. Entonces, esto de acá que se llama fase 4, que es la línea isoeléctrica, ese es el potencial del reposo. Recuerden, la fase 4 es el potencial del reposo. Luego viene, acá comienza todo. Si le estimula el corazón abre canales de sodio. ¿Qué canales de sodio? Rápido. Estos son canales rápidos de sodio.
Por lo tanto, empezamos la llamada fase 0. ¿Qué es la fase 0? Despolarización por la entrada de sodio por canales rápidos. Y miren cómo aumenta el voltaje de la célula hasta volverse positivo. Luego viene la fase 1, donde sale o se abren canales de potasio y el potasio sale, ¿no? ¿Por qué el sodio entra a la célula? ¿Y por qué el potasio sale de la célula? Por gradiente de concentración. ¿El sodio dónde es más abundante? ¿Afuera o adentro? Extracelular. Por lo tanto, si abres canales de sodio, como el sodio abunda en el extracelular, se mete dentro de la célula. Pero el potasio, ¿dónde es abundante? En el intracelular. Por lo tanto, si tú abres canales de potasio, el potasio sale, ¿no es cierto? Y la fase 1, como el potasio está saliendo, está repolarizando. Está repolarizando. Entonces la fase 0, donde entra el sodio, es despolarización. La fase 1, donde sale potasio, es repolarización temprana. Y luego viene la fase 2, esta fase 2 muy importante porque se habla en canales de calcio. Esa es la fase de meseta, la fase 2. Lentos o rápidos, canales lentos de calcio. ¿Estamos? Luego viene, y este calcio es importante porque va a determinar la contracción del corazón. Por eso, ¿cómo se llama la propiedad del corazón de la fuerza de contracción? Ionotropismo. Iono, porque depende de un ion. Ese ion es el ion calcio, que viene del extracelular. El ionotropismo depende del calcio, que viene del extracelular. Luego viene la fase 3, donde nuevamente se abren más canales, pero de potasio, por canales rápidos de potasio. Y esa es la fase 3, de repolarización tardía. Acá está la repolarización temprana, fase 1, y acá está la repolarización tardía, fase 3. Y nuevamente la célula vuelve a su potencial de reposo. ¿Estamos? Entonces, fase 0, despolarización, 1, repolarización temprana, 2, meseta, 3, repolarización tardía. Y miren los iones en cada situación donde trabaja. ¿Qué es el periodo refractario? El periodo refractario es aquel periodo en el cual la célula no puede volver a activarse, por eso se llama refractario. Entonces la fase 0, 1 y 2 se llama periodo refractario absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque ningún estímulo, así sea intenso, puede volver a estimular al corazón. Pero la fase 3, la última, sobre todo la última parte de la fase 3, se llama periodo refractario relativo. Porque si viene un estímulo intenso, lo puede volver a estimular. Por lo tanto, ¿cuál es la fase más excitable? La 3, pues, la fase 3 es la fase excitable. Porque si viene un estímulo muy intenso, puede volver a estimularse, ¿ya? Muy bien. Algo del electrocardiograma normal, los valores, ¿ya? Los valores, esto es para básicamente reconocer el tipo de arritmia y no se pierdan, ¿no? Porque todavía no han visto la parte de arritmias como parte clínica. Entonces hay arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares, ¿no? Entonces, ¿qué es una arritmia? Una arritmia es una generación del impulso inadecuado. O sea, el impulso cardíaco se está formando de una forma alterada, ¿no? Y a eso se llama automatismo, porque ustedes se acuerdan la propiedad del corazón de generar su propio impulso, eso es automatismo. Entonces las arritmias pueden ser por una alteración del automatismo, entonces en la cual se está generando mal el impulso. ¿Quién genera el impulso? ¿Quién es nuestro marcapaso? El nodo sinusal. Si el nodo sinusal forma el impulso, ¿qué debo encontrar en el electrocardiograma? La onda P. Entonces, ¿cuándo le llamo ritmo sinusal? Cuando encuentro en el EKG, ¿a qué onda? La onda P. Si en el EKG encuentro onda P, eso es ritmo sinusal. Si no encuentro onda P, ¿qué será?
extrasinusal. O sea, ¿qué quiere decir si no encuentro onda P? Que nuestro marcapaso ya no es el nodo sinusal, sino el nodo AB. Y si no es el nodo AB, el haz de His, ¿se acuerdan? Y si no es el haz de His, las fibras de Purkinje. ¿Se acuerdan que hay marcapasos que reemplazan, ¿no es cierto? Entonces, si no está tomando el control el nodo sinusal, lo está haciendo el nodo AB, el haz de His o las fibras de Purkinje. Entonces, se llama ritmo sinusal cuando hay onda P y extrasinusal cuando no hay onda P. Esta es alteración de la generación del impulso. Y este es de la conducción. Dromotropismo es conducir el impulso. Entonces puede estar alterado la conducción. ¿Y cómo puede estar la conducción de un ritmo? ¿Rápido? ¿O cómo puede estar? Lento. La conducción rápida, preexcitación. Y hay una arritmia ahí particular en los varones jóvenes, el Wall-Parkinson-White. El Wall-Parkinson-White es una arritmia llamada de síndrome de preexcitación, donde el ritmo está rápido. Y el otro donde está lento se llama bloqueo. El más frecuente, bloqueo aurículo-ventricular. Porque ¿quién es el que conecta eléctricamente la aurícula con el ventrículo? El nodo AB. El nodo AB es el único que conecta eléctricamente la aurícula con el ventrículo. Entonces, si la aurícula forma un impulso, va a pasar ese impulso al ventrículo a través del nodo AB. No hay otra vía. Entonces, si se bloquea ese nodo AB, porque recuerden que el nodo AB es el que hace el retraso fisiológico, ¿no? Para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo. Si esa conducción lenta fisiológica del nodo AB se prolonga, estamos hablando de un bloqueo aurículo-ventricular, ¿no? Muy bien, entonces, ¿para qué me sirve la onda P? Para ver si es sinusal o extrasinusal. Si hay onda P, sinusal. Si no hay onda P, extrasinusal. ¿Para qué me sirve el PR? Para ver la conducción. Si el PR es corto, ¿cómo es la conducción rápida? Preexcitación. PR corto, preexcitación. ¿Y quién era preexcitación en los varones jóvenes? Wall-Parkinson-White. Y si el PR está largo, ¿qué quiere decir? Que la conducción es lenta. ¿Y quién es conducción lenta? Bloqueo aurículo-ventricular. ¿Y para qué me sirve el QRS? Para identificar dónde está la arritmia, en la aurícula o en el ventrículo. Entonces, las arritmias que están en la aurícula se llaman supraventriculares. Por eso vas a escuchar el término, taquicardia supraventricular. Porque ¿dónde está la arritmia? En la aurícula, supraventricular, está en la aurícula. Y las que están en el ventrículo, su mismo nombre, arritmias ventriculares. Entonces, ¿cómo identifico si una arritmia es supraventricular o ventricular? Con el QRS. Entonces, si el QRS es normal, ¿cuánto es su valor normal? Ahí está, eso ya lo van a ver en EKG. Si el QRS es normal, la arritmia es supraventricular. Pero si me dicen QRS ancho, más de 0,12 segundos, si el QRS es ancho, ¿dónde está la arritmia? En el ventrículo. QRS normal, supraventricular. QRS ancho, la arritmia está en el ventrículo. Y de esa manera van identificando el tipo de arritmia. Entonces, la onda P para ver si es sinusal o extrasinusal. PR, la conducción rápida, preexcitación. Si está largo el PR, bloqueo. Y el QRS para ver si es supraventricular o ventricular. Y el QT es para una arritmia severa, que puede ser mortal. Si encontramos en el EKG QT largo, el QT largo, más de 0,40 segundos, produce una arritmia maligna, que es una arritmia ventricular, que es el llamado Torsades de Points. El Torsades de Points es una arritmia ventricular, polimórfica, cuyo factor de riesgo es el QT largo. O sea, cuando escuches de ahora en adelante un fármaco que produce QT largo, te asustas, porque el QT largo produce Torsades de Points. Hay muchos fármacos que han sido retirados del mercado porque producían QT largo. Un clásico ejemplo conocido es de los antihistamínicos.
Hay un antihistamínico de segunda generación que se llama terfenadina, que se retiró del mercado porque producía cutelargo y producía esta arritmia llamada Torsades de Pons, que causó obviamente varias muertes, ¿no? Hasta que se descubrió que justamente producía este efecto. O sea, si un fármaco produce cutelargo, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y hay una serie de fármacos que van a hacer eso, ¿ya? Cutelargo, no te olvides, es el llamado Torsades de Pons. Bueno, acá también les he puesto cómo están, ¿no? Miren, si tiene onda P sinusal, pues ahí está, miren, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, ¿no? Si no hay onda P, ¿qué ritmo es? Si no hay onda P, chicos, extrasinusal. Esta es la arritmia más frecuente en la práctica clínica, la fibrilación auricular. Cuando sean internos y roten, van a toparse sí o sí con una fibrilación auricular, porque son los pacientes que más se hospitalizan y es la arritmia más frecuente en la práctica clínica, ¿no? La fibrilación auricular. ¿Cuál es el problema de la fibrilación auricular? No hay onda P. Si no hay onda P, ¿quién nos está contrayendo? ¿Qué es la onda P? La despolarización de la aurícula. ¿Y eso qué es? Contracción de la aurícula. Si no hay onda P, no hay contracción de la aurícula. Y si la aurícula no se contrae, pregunta de fisiología, la contracción de la aurícula, ¿en dónde va a presentarse? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Dónde? En la diástole, muy bien, en la fase de llenado, ¿no es cierto? Porque el llenado es 3 etapas, ¿no? Llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Contracción auricular. Esas son las 3 etapas de la fase de llenado. Entonces, en la fibrilación auricular, la aurícula no se contrae. Al no contraerse, la sangre se acumula en la aurícula, porque es para llenar el ventrículo. Esa sangre debe ser para llenar el ventrículo. Si la aurícula no se contrae, la sangre se acumula en la aurícula, porque no se está contrayendo. ¿Y qué nos decía Virchow? Si se altera el flujo sanguíneo, ¿qué se produce? ¿Qué se produce si se altera el flujo sanguíneo? Si tiene sangre que no fluye, trombos. Entonces, ¿qué produce la fibrilación auricular? Trombos en la aurícula, sobre todo en la aurícula izquierda, que es donde se origina la fibrilación auricular. Y si tienes un trombo en la aurícula izquierda, entonces en cualquier momento ese trombo de la aurícula izquierda, ¿dónde va a pasar? Ventrículo izquierdo. ¿Y del ventrículo izquierdo a dónde pasa? A la aorta. ¿Y a dónde se va? Al cerebro o a cualquier órgano. Pero el más severo es hacia el cerebro, produciéndose un ACV isquémico. Por lo tanto, ¿en qué arritmia vas a dar anticoagulación? Es lo primero que debes pensar. Arritmia, lo anticoagulo. Más que darle un antiarrítmico, debes pensar en anticoagularlo. En la fibrilación auricular. ¿Te das cuenta? En la FA, más que pensar en antiarrítmico, debes pensar primero si lo anticoagulo o no lo anticoagulo, por ese efecto, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por acá que pueden identificar? Ahí están las arritmias rápidas, ¿no? Por alteración de la frecuencia, las taquicardias. Si es supraventricular, ¿cómo está el QRS? Si es supraventricular, normal. En cambio, si el QRS es ancho, ¿dónde está la arritmia? Ventricular. Muy bien, ritmos regulares, irregulares, etc. Ya está, es para que tengan conocimiento, porque al final un antiarrítmico se va a dar a una arritmia, ¿no es cierto? Ya está. Y miren, este gráfico resume el mecanismo de acción de los antiarrítmicos, ¿no? Muy bien. Entonces, a veces ustedes lo ven fácil entender la fisiología y el mecanismo de acción, ¿no? El problema es cuando pase de acá 5 años y de nuevo tengan que recordar esto. Entonces es lo que pasa, ¿no? O sea, ojo, activen su memoria a largo plazo.
O sea, no estudien solo para probar farmacología, porque cuando hagan clínica van a recordar esto. Pero cuando ya venga el cardiólogo, el especialista a dictarte la clase de clínica, ya no te va a explicar qué hace la aspirina, ya no te va a explicar qué hace el fibrinolítico o cómo se emplea, ¿no? O sea, de frente ven la parte terapéutica, porque en la parte clínica van a ver justamente la fisiopatología, el diagnóstico clínico, los exámenes auxiliares, pero en terapéutica es directo. Y va a ser lamentable que cuando ya hagas tu internado y te pregunten cómo actúa el fármaco, no sepas nada. Y eso pasa. Entonces, por eso les digo que, ojo, no estudien para ahora, sino estudien para futuro. Entonces, hagan sus resúmenes, conserven sus resúmenes, no los boten, ¿ya? Y cuando vayan a ver la parte clínica, repasen, integren, ¿ya? Porque tienen que saber, ustedes como médicos están obligados, porque la enfermera, el personal a veces técnico, sabe que hay que darle hasta al paciente tal fármaco. La enfermera te va a decir cuando seas interno, no, tienes que darle este fármaco, pero tú como médico tienes que hacer la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que tú sabes por qué se le da, cómo actúa. ¿Estamos? Entonces tienes que hacer la diferencia. Muy bien, entonces miren los antiarrítmicos, ¿dónde actúan? Tenemos la clase, esta es la clasificación de los antiarrítmicos, la clasificación de Van y Williams, que es una clasificación antigua, pero es didáctica entenderlo, ¿ya? Porque cuando vean cardiología, lo que más van a, tener dificultad en entender es arritmias, ¿no? Y miren, los antiarrítmicos, ahí está, son de 4 clases. Grupo 1, que son los que bloquean canales de sodio. Grupo 2 son los beta block. Grupo 3, los que bloquean canales de potasio. Y grupo 4, los calcio antagonistas. Esos son los 4 tipos de la clasificación de Van y Williams. 1, bloquea sodio. 2, beta block. 3, potasio. 4, calcio antagonistas. ¿Dihidro o no dihidro? ¿Dihidro? No dihidro, muy bien. Porque el dihidro, ¿dónde trabaja? Vasos. El no dihidro es antiarrítmico, ¿no es cierto? Verapamilo diltiazem. Ya está. Muy bien, entonces la clase 1, si bloquea los canales de sodio rápido, ¿en qué fase del potencial de acción trabaja? Fase 0. Pues, ¿se acuerdan la fase 0 donde entraba sodio? Entonces la clase 1 trabaja ahí. ¿Dónde trabaja la clase 3? ¿Quién es la clase 3? Los que bloquean canales de potasio. En la repolarización, donde actúan más canales de potasio. ¿Y dónde trabajan los 4, los calcio antagonistas? ¿En qué fase? De meseta, 2, porque en la fase 2 de meseta, ¿quién entra? Calcio. ¿Rápidos o lentos? Lentos. Entonces le damos un bloqueador de canales de calcio lento, que son los calcio antagonistas no dihidro. ¿Y dónde trabaja el grupo 2? Los beta block. Los beta block lo que hacen es bloquear los receptores beta del corazón. En el corazón hay beta 1 o beta 2. Beta 1, el bobo, ¿no? 1. Ya está. Entonces, si bloqueo al beta 1, estoy bloqueando al simpático, ¿no es cierto? Y el simpático, el parasimpático, ¿dónde trabaja? ¿En el potencial de acción o en el de reposo? Reposo, en el potencial de reposo. Por eso ustedes ven acá que la clase 2 trabaja acá, en la fase 4, en el potencial del reposo. Porque lo que hace el simpático es que el nodo sinusal, que es el que inicia el impulso, trabaje más rápido. En cambio, el parasimpático hace que el nodo sinusal trabaje más lento. El simpático hace taquicardia, el parasimpático hace bradicardia. Pero ¿dónde está la función representada en el potencial del nodo sinusal? En la fase 4, porque es el que, fase 4, y ni bien inicia el impulso, ahí está la función. O sea, acá, ¿no? Acá está la función de lo que viene a ser el nodo sinusal. Entonces el simpático, el parasimpático trabajan acá, al inicio del potencial de acción.
Claro, acá lo están poniendo en esta parte porque lo están representando en el inicio del otro potencial de acción. Entonces, en la fase 4, en la función del nodo sinusal es donde trabajan los beta bloqueadores, porque son cronotrópicos negativos, bajan la frecuencia. Y ahí está representado. ¿Estamos? Ya está. Entonces, eso tienen que acordarse. Entonces, los de clase 1 trabajan en la fase 0, ¿ya? En la despolarización. Y hay 3 tipos acá, 1A, 1B, 1C. Están sus representantes. Ya, acá lo que tienen que entender es el efecto electrofisiológico que causa cada uno de ellos. Entonces, el 1A hace un bloqueo de canales de sodio, ¿ya? Rápido, recuerden que son canales de sodio rápido, y lo que va a hacer es deprimir la fase 0, ¿no es cierto? Porque ahí trabajan los canales de sodio, ya está. Pero es una depresión moderada, o sea, bloquea los canales de sodio, pero de forma moderada. Porque los que bloquean de forma más leve es el 1B, y los que lo bloquean de forma severa es el 1C, para que lo puedan entender. ¿Quién hace bloqueo moderado? 1A. Bloqueo leve, 1B. Y bloqueo severo marcado, 1C. Eso es con respecto a la interacción con los canales de sodio. ¿Cómo es el bloqueo? ¿Estamos? Segundo, ¿qué pasa con la duración del potencial de acción? En el caso del 1A, que hace un bloqueo moderado de los canales de sodio, hay una duración del potencial de acción prolongada. Miren, prolonga y disminuye la amplitud del potencial de acción. Prolonga el potencial de acción. O sea, esto que ustedes están viendo acá lo vuelve más largo, lo está prolongando, porque hace un bloqueo moderado. Pero como el 1B hace un bloqueo, ¿de qué tipo? Leve, ¿qué va a hacer con la duración del potencial de acción? Lo va a cortar la duración del potencial de acción, porque hace un bloqueo leve, acorta la duración del potencial de acción. Y el 1C, como hace un bloqueo marcado, entonces, al hacer un bloqueo marcado, deprime de forma severa la fase 0, también va a prolongar, al igual que el 1A, lo va a prolongar la duración del potencial de acción. Entonces, cuando te pregunten, ¿cuál de los antiarrítmicos de clase 1, en vez de prolongar la duración del potencial de acción, lo acorta? El 1B. Ese es el diferente, si te das cuenta. El 1B es el diferente, porque hace un bloqueo rápido del canal de sodio, un bloqueo leve, hace un acortamiento de la duración del potencial de acción. ¿Estamos? Entonces, en esa parte, el 1B es diferente, ¿no? Todos generalmente aumentan el periodo refractario. Ese periodo refractario que vimos, que donde el corazón no puede volver a excitarse, generalmente todos lo prolongan, el periodo refractario. Pero hay uno que prolonga el QT. ¿Cuáles son los que prolongan el QT? El 1A. Y ese es el problema de los antiarrítmicos 1A, que prolongan el QT. Y si prolongaban el QT, ¿qué arritmia producían? Torsades de Pons. Ese es el problema de los antiarrítmicos de clase 1A, que tienen que acordarse. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya está? Entonces, esa es la diferencia, y acá les he puesto, este es del Dynamet, es un poco tedioso, pero bueno, lamentablemente tienen que, más que tratar de descifrar específicamente, es saber los conceptos generales, ¿ya? Entonces, miren, ¿ah? Estos son del 1A, ¿estamos? Miren, ¿ah? 1A, quinidina, procainamida, disopiramida. Estos son los representantes del 1A. Quinidina, procainamida, disopiramida. Ya, lo que quiero que te acuerdes es que ¿qué prolongaba? El QT. Es algo que no te puedes olvidar. Entonces, si te hablan del 1A, ya debe estar en tu esquema mental
prolongación del QT. Ahí está, prolongación del QT. Y si prolongaba el QT, ¿qué arritmia producía? Ahí está el TDP, Torsades de Pons. Torsades de Pons. Ese es el problema del 1A. Los del 1A tienen buen perfil electrofisiológico. Porque ¿cómo es la depresión de los canales de sodio? ¿Leve, moderada, severa? Moderada. ¿Qué hacían con la duración del potencial de acción? Lo alargaban, lo prolongaban. Son buenos porque el bloqueo es moderado, prolongan. El problema es ese, que prolongan el intervalo QT y producen Torsades de Pons. Un concepto que deben acordarse es que un antiarrítmico es proarrítmico. ¿Cómo es eso? Un antiarrítmico, un fármaco antiarrítmico, te va a curar una arritmia, pero te puede producir otra arritmia. Lo que estamos viendo acá. Estos de acá se dan para arritmias ventriculares, pero me pueden producir, ¿qué cosa? Torsades de Pons, que es una arritmia ventricular. Te cura una arritmia, pero como reacción adversa te puede producir otra arritmia. Entonces, ¿cuál es el concepto? Todo antiarrítmico es proarrítmico. Ese es el concepto. Entonces, muchas de las reacciones adversas de los antiarrítmicos es generarte otra arritmia, como vamos a ver, ¿no? Muy bien, prolongan el QRS, prolongan el QT, prolongan el periodo refractario. Los periodos refractarios lo prolongan la duración del potencial de acción, como hemos visto, ¿no? Ya, esos son los efectos fisiológicos. No es nada del otro mundo. Duración del potencial de acción,